Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio del Instituto del Olivo. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Siéntase bienvenido a este estudio de la palabra. Estamos estudiando el precioso libro de Apocalipsis y el día de hoy tenemos una maravillosa sorpresa y es que está con nosotros el pastor desde México, Alfonso Ledesma. Pastor, bienvenido. Voy a mover la cámara acá. Espero que se vea. No sé si se logra ver, pero si no ya se ve todo el desorden de mi hija. Pero vamos a ver cómo hacer. Uy, ya se me fue. Para hacer la transmisión y que podamos grabar lo que usted nos va a enseñar. Permítame un segundito que se me cayó esto. Lo que usted nos va a enseñar en su pizarrón, sí, exactamente, que es tan importante y eso esperamos a que quede grabado. Entonces, con el favor del Señor, voy a hacer un breve preámbulo, pastor, para dejarle luego el tiempo que usted nos haga el favor de compartirnos esa preciosa y asombrosa palabra, hermosa, y que se ajusta precisamente para estos tiempos. No sé si antes quiere dirigirnos algunas palabras, pastor. No, pues realmente estoy muy agradecido con la invitación, realmente muy contento de poder estar aquí con todos ustedes para pues poder compartir todas las cosas, todas las enseñanzas hermosísimas que están en la palabra Amén. de Dios, cosas tan bellas que pues no solamente adornan, porque la palabra de Dios no es un adorno en el cual podamos voltear y de ¡ay, qué bonito está! Sino que podamos esa belleza nosotros poderla vestir, ¿sí? Y hacer nuestra la palabra de Dios, hacer nuestras las promesas, hacer nuestra la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros, y de esta manera, bueno, pues estar a fin de cuentas agarrados de esa promesa, en esa fidelidad al Señor, y vivir así, ¿no? Porque al fin y al cabo la Biblia es para que nosotros vivamos la palabra, vivamos dentro de la palabra, y pues por supuesto que muy agradecido con Dios, con usted, hermana Claudia, por la invitación, y que bueno, pues esperemos que lo que hoy vayamos a aprender pues sea realmente algo que pueda quedar en el corazón de cada uno, y vivir con esa promesa y ver Amén. la fidelidad de Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias. A usted, pastor, muchas gracias por este privilegio que nos otorga, de verdad, de poderlos escuchar. Van a quedar maravillados con la cátedra que el pastor nos va a otorgar. Así que, pues, comenzando ya para entrar en materia, y muchas gracias por estar reunidos en la sala, porque yo sé que ya hay unas personas conectadas por el otro medio, y quienes también en la noche, que por cuestiones de actividad se conectan y ven pues toda nuestra grabación después. También un abrazo fuerte para el momento en que lo vean. Vamos a empezar entonces a hacer una breve recopilación acerca de todo lo que hemos estado hablando, y es precisamente el libro de Apocalipsis. Pues nosotros en este grupo ya llevamos casi un año, como quien dice nada. Ya en julio cumplimos un año de estar estudiando Apocalipsis y apenas vamos por el capítulo 3 porque ha sido verdaderamente un deleite el poder escudriñar las escrituras. Acerca del capítulo 1, pues platicamos que es Jesús mismo el que se revela, Dios mismo, a través de su corporalidad de Jesucristo. Hombre, también vemos que hay aquí un paralelismo entre los textos antiguos testamentarios y del Apocalipsis en cuanto al anciano de días. En su momento hablamos del trono del Eterno, el león de la tribu de Judá y el cordero, que más adelante, cuando hablemos ya del capítulo 4 y 5, pues vamos a ahondar todavía más en ese tema. Hablamos previamente hace unos meses acerca de la teología de la Merkabah y está en los videos grabados si alguno de ustedes quiere pues ponerse en un contexto y ahondar. Luego pasamos al capítulo 2 y estuvimos estudiando los mensajes a las iglesias. El día de hoy será el tercero ya el cuarto y la última parte del mensaje a Sardis. Y posteriormente estaremos hablando del mensaje a Filadelfia con el favor del Señor la próxima semana. Pero no quería que se nos pasase
el aprovechar estas hermosas enseñanzas que tiene el pastor acerca del Gólgota. Porque, si ustedes se recordarán, las semanas anteriores estuvimos hablando del que vive, es decir, Jesucristo. Él es la vida eterna, Él es nuestro Dios hecho hombre, ¿verdad? Dice Juan que Él tabernaculizó entre nosotros. Y aquí hay aunque no me voy a extender, lo vamos a hacer posteriormente cuando vayamos adentrándonos más en el libro de Apocalipsis, pero precisamente la palabra que se utiliza en Juan acerca del tabernáculo de Dios no es cualquier tabernáculo, es más, ni siquiera es el Mishkan, sino que habla de ese lugar único del Dios Todopoderoso, es decir, Dios mismo hecho hombre, es el lugar que por muchísimo tiempo lo prefiguró el lugar santísimo, ¿verdad? Así que estuvimos platicando de quiénes son los que están vivos e hicimos también un paralelismo acerca de Génesis y el pecado del hombre, porque no cayó muerto, fulminado en el momento, sino que pasó todo lo que sucedió, Dios se acercó a hablar con él y le hizo ver con esta llamada amorosa de atención, ¿qué has hecho? Como una manera de pasar y sobrellevar los tiempos, ¿verdad? No estaba hablando de una muerte en el momento, una muerte física, sino más bien Dios estaba refiriendo a esa lejanía de la relación con Él. Y es precisamente a esto a lo que nosotros pusimos énfasis de quiénes son los que viven. Y es que los que viven son, por supuesto, los que hemos. El Señor nos ha acercado y hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ojo que es primero Señor, ¿verdad? Y luego Salvador. Carlos, bienvenido. Qué alegre que se una con nosotros a la sala. Bienvenido. Pues les decía que primeramente Señor, porque venimos rendidos delante de Él, muriendo a nosotros mismos. Y de esto precisamente se va a tratar la enseñanza que el pastor nos va a hacer favor de enseñarnos, valga la redundancia. Por supuesto, partiendo de la sabiduría del Eterno. Él renunció primeramente a sí mismo. Así que cuando nosotros venimos a identificarnos con Él, es necesario, dice Jesucristo, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Pero yo quiero caminar un poquito más, así le dejo todo el tiempo al pastor, y quisiera que hablásemos también de las vestiduras, porque todo esto va, por supuesto, atado, y después que el pastor nos haga el favor de enseñarnos acerca del Gólgota, vamos a hacer las relaciones pertinentes. Pero para ponernos ahorita en contexto, yo les suplico por favor que abran su Biblia en el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer lo referente a Sardis. Muy bien. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y hablamos que esto se refería a Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo el que nos hace perfectos, el que nos sube a ese nivel, el que llena el pacto, la completitud de ese pacto. Y dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guardándolo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos vamos a ir rápidamente, por favor, a Efesios 5, del versículo 25 al 27. No sé si, bueno, a Silvita que está manejando es un poco complicado, pero dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que es Jesucristo mismo el que nos lava por el lavamiento de la palabra y se presenta a sí mismo a una iglesia con vestiduras limpias, sin manchas y sin arrugas. Y luego vamos a ver Apocalipsis 22:14, por favor. Y dice así: bienaventurados o bendecidos o alegres los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hemos hablado que es Jesucristo. Y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Pero qué quiere decir esto? Y con esta lectura, después de esta lectura le dejo todo el tiempo al pastor para que nos haga favor de instruirnos. Vamos por favor a Colosenses 3. Y aunque es un poco largo, bien vale la pena que lo hagamos, del 3 al 17. Y dice así. Comencemos desde el 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aunque esto pareciese ser una contradicción, nosotros sabemos que esto es dejarlo absolutamente todo por el Señor, tomar nuestra cruz y seguirlo, es decir, morir a nosotros mismos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonrosas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces seremos renovados plenamente, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escondidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la semana pasada, esta fue la razón por la cual hablamos acerca de Primera de Corintios 13. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así que, teniendo ya esta referencia, entonces le dejo la palabra al pastor, que nos va a instruir hermosamente acerca del Gólgota. Solo permítame, pastor, que quiero ver si puedo agrandar su imagen para poderlo transmitir del otro lado. Por favor, deme un segundito. No logro hacerlo crecer. Muy bien. Al contrario, más bien se me achiquitó. Permítame, pastor, porque yo para esto soy una lata. A ver. Vamos a tratar de grabarlo acá.
Silvita, perdona, ¿no nos puedes silenciar el micrófono? Ahí está, pastor, permíteme un segundo. Ya sabemos el menú del almuerzo. Sí. Vamos a ver. No. Qué difícil resultó esto para hacer las dos grabaciones. Muchas gracias, amiga. Que le va bien. Bueno, pastor, creo que no voy a lograr hacerlo de otra manera, pero creo que ahí me sale... No sé, se me quedó ahí congelado, no le puedo dar clic a la suya. Justamente en la suya la que no me... A ver, sigue intentando. Pero yo creo, pastor, que es su cámara. No puede usted ponerla en modo horizontal, pastor. A ver. ¿Ahí así? No, me sale... No. No, pastor. No. Tendrá que ser vertical, pastor, por favor. Muy bien. Bueno, pastor, si nos hace el favor. Pero fíjense, sí, creo que es su cámara la que no nos abarca el pizarrón. Ah, bueno. Si quieres lo dejo en el... ¿Lo puedo mover para el pizarrón nada más? Ok, como usted lo desee. Ahí sí. Sí, así. No ¿Ahí lo está vamos bien? a ver. Sí, es su cámara. Ok. Ah, bueno, ok. Si no lo hagamos para atrás y... Espero que se vea. ¿Ahí se ve bien el pizarrón? Sí. Ahí sí, ¿Ahí? se ve bien. Ok. Bueno, muy bien. Ahora sí que el Gólgota, ¿sí? Como acabamos nosotros de escuchar a la hermana, el Gólgota tiene una profundidad, ¿sí? Sobre todo en el contexto judío, en el contexto del primer siglo, tenía un significado muy en especial, ¿sí? De hecho, vayamos por favor aquí a Mateo. Vamos a leer Mateo 27:33, por favor. Mateo 27:33. ¿Sí? Ajá. Dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al Gólgota, ¿sí? Nosotros sabemos que el Gólgota es el lugar donde Cristo fue crucificado, ¿sí? Pero ¿por qué ahí? ¿Sí? ¿Por qué ahí? Realmente el hecho de que el Señor haya muerto en ese lugar, pues simplemente reafirma lo que en su propósito, en su sabiduría, Él había determinado la forma de cómo Él iba a morir e incluso, ¿verdad?, el lugar donde iba a morir nuestro Señor Jesucristo. El Gólgota, ¿sí? Todos sabemos que la palabra Gólgota, dice ahí, Gólgota, significa el lugar, dice ahí, ¿sí, verdad? Dice lugar de la calavera, ¿sí? Entonces, calavera, ¿verdad? Pero lo más acertado en cuanto al significado de esta palabra, ¿sí?, lo que significa es cráneo. En el original, en el Gólgota, es una palabra aramea que en el original se tendría que decir Gul
Gulgaltá, ¿sí? Esa es la palabra original de la palabra Gólgota, que significa calavera o cráneo, ¿sí? Dentro del contexto judío histórico, ¿verdad? ¿Qué significa Gólgota? ¿Qué significa Gulgaltá? Eso es lo interesante y eso es lo hermoso de todo este asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? En esencia, ¿qué es? Bueno, voy a borrar aquí, ¿sí? Y vamos a explicar qué es el Gulgaltá desde el punto de vista, ¿no?, histórico y en el contexto del primer siglo, ¿sí? Gulgaltá es el Keter, ¿sí? Es el Keter. Keter es la corona, significa en hebreo corona, y esto significa que viene de parte de Dios, es el Keter, ¿sí? Él está hasta arriba, Él es la corona de todo esto. Entonces, es algo que viene de Él. Déjenme decirles que este Gulgaltá o Gólgota tiene su origen en Dios. No hay, este Gulgaltá solamente Dios lo tiene. Y es que Gulgaltá tiene ciertos significados. Uno de ellos significa la sabiduría, ¿sí?, incomprensible de Dios, ¿sí? Es la sabiduría que no se entiende, la sabiduría inexplicable. ¿Por qué se le conoce como la sabiduría incomprensible de Dios, el Gulgaltá? Bueno, en su propio origen, por su propio origen, es como se le da o se le reconocía en aquel tiempo. Fíjense que desgraciadamente todas estas enseñanzas, ¿verdad? Todas estas palabras, todo este lenguaje, ¿sí?, este metalenguaje que se usaba ya, se perdió con el tiempo, ¿no? Se fue perdiendo, a tal grado que, bueno, pues ahora mucha gente, desgraciadamente, al no tener las fuentes y el conocimiento de estas cosas, bueno, pues inventan, ¿no? Tratan de inventar. Pero una vez que nosotros podemos escarbar en la historia, escarbar en los escritos, pues nos vamos dando cada vez es más maravillosa la palabra de Dios, es cada vez más hermosa la enseñanza. Gulgaltá, la palabra Gulgaltá, ahora sí la voy a poner aquí, Gulgaltá, ¿sí? Gulgaltá es una palabra que significa, que en su origen significa la voluntad, una voluntad, ¿sí? En este caso, la voluntad, porque nace de Dios, es la voluntad de tener voluntad. Entonces, ¿esto de quién es? Esto proviene de Dios. Es la voluntad de tener voluntad. Ajá. Y bueno, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos por parte de la palabra, por parte de Dios, que el Señor tuvo un vivo anhelo, ¿sí? Dios tuvo un anhelo. Pastor, permítame, pastor, por favor, permítame un momento. Un deseo, Ahí estamos. Un deseo, algo que él quería realizar, ¿sí? Él deseó e hizo, ¿sí? ¿Cuál fue su primer deseo de Dios? Porque esto también implica el Gulgaltá. El Gulgaltá es
la de tener voluntad que se puede expresar en un deseo vivo de Dios, en el cual incluye, vamos a poner aquí una línea, vamos a poner la intersección de deseo. El deseo es la intersección, es aquí, el punto central de ese deseo de el placer y la voluntad. Ahorita vengo, me espera aquí. O sea, esto significa que Dios tuvo un vivo deseo, ¿sí? Este deseo fue originado por su voluntad y un placer, ¿sí? Eso es lo que Dios quería hacer. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Bueno, el primer deseo de Dios fue crear. Ajá. Él tuvo en su pensamiento, en su idea, crear. Y esto es maravilloso porque Dios, siendo Dios, Él podía quedarse con los ángeles, podía quedarse en la eternidad pasada, así, ¿no? Como era antes de la creación. Él pudo haber decidido seguir siendo Dios de la manera como lo era antes en la eternidad pasada y continuar. Pero de él nació un deseo. Y ese deseo fue producido, ¿verdad?, por el amor. Dios es amor. No es un concepto, ¿sí?, sino que dice que Dios es amor. O sea, amor es Dios. Entonces, por ese amor que a él lo caracteriza, que es él tuvo un deseo. Ese deseo fue por su voluntad y por su placer. El primer deseo fue crear. Entonces el Señor empieza a crear todas las cosas, empieza la creación, la formación, el hacer de todas las cosas, y finalmente este placer y esta voluntad, ¿sí?, se refleja, esto dicen los escritos donde habla de Mudgata. Esto se refleja en ¿qué? ¿Sí? En una satisfacción. De tal modo que esta satisfacción, ¿verdad?, al Señor le llena, al Señor le place, ¿sí? O sea, finalmente ha logrado un objetivo, ¿sí? Ha logrado un objetivo. Entonces, el Señor, sabiendo, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros íbamos a pecar, que el hombre iba a desobedecer, que Adán y Eva iban a rechazar el señorío que Dios les había dado, ¿verdad? Y el hombre, a consecuencia de esa desobediencia, iba a pecar. El Señor no iba a dejar que toda su creación se perdiera. No iba a dejar que el hombre, ¿sí?, por una mala decisión, por haberse dejado engañar por la serpiente, se perdiera. Sino que Dios, ¿verdad?, elige, Él tiene la libre decisión, y Él decide salvar a su creación. Salvar a su creación. Esta forma de salvar a su creación, ¿sí?, el método o la forma en que el Señor iba a usar para salvarlo, ¿sí?, es una forma, como dice en 1 Corintios, la predicación de la cruz, ¿verdad?, es locura. Es una locura. La forma en que Dios decidió unir
para salvarnos y la forma en que Él decide hacerse hombre, ¿sí? Hacerse hombre, ir a una cruz y morir, tanto para los griegos como para los romanos y para los mismos judíos, eso era una verdadera locura. ¿Sí? Como un Salvador, los judíos sabemos que ellos esperaban a un Mesías que venía a salvarlos, ¿sí? Ahora sí que a restaurar el reino a Israel, donde todas las naciones se iban a sujetar a Israel. Eso es lo que ellos esperan. Hasta la fecha ellos esperan un Mesías que venga y los salve de todos los enemigos. Para el griego, pensar en una cruz, ¿verdad? En un lugar donde alguien muere en una cruz, pues es una verdadera locura, ¿sí? Porque ellos sabemos que, de acuerdo a su mitología, los dioses que ellos, ¿verdad? Conocían, los que creían, pues ellos tenían un dios, este dios tenía hijos, y los hijos de esos dioses, ¿verdad? Pues venían a la tierra para hacer su voluntad y buscar mujeres hermosas y etcétera, ¿no? Tener el poder, pelearse entre ellos, era toda una, para ellos, eso significaba ser el hijo de Dios, ¿verdad? El hijo de sus dioses. Para el romano, pues era también algo absurdo, porque ellos, cuando crucificaban a alguien, ¿verdad? Pues ellos pensaban en que el crucificado era fuente, esclavo, ¿verdad? Entonces su muerte era a través de la cruz. El hecho de que el Señor haya tomado la decisión de morir de esta manera, ¿sí? Eso era algo impensable, ¿sí? De tal modo que Gulgalta, ¿sí? Gulgalta, en términos más directos, ya en lo que, este es su origen de Gulgalta, pero a fin de cuentas, la palabra Gulgalta, fíjense bien, significa, él tuvo un deseo por amor. Gulgalta, significa la capacidad de humillarse a sí mismo. Esto se entendía a fin de cuentas como tal. Vimos de dónde viene el deseo, el anhelo de Dios, de su voluntad, algo que va a traerle satisfacción. Este deseo, anhelo inicia con una creación. Esta creación se echa a perder por el pecado. Dios no va a dejar que su creación se pierda. Y Él decide ir a una cruz, a morir. Esto es Gulgalta. Esto es algo incomprensible, ¿sí? Bueno, sabemos que Cristo se humilló de tal manera, dice Pablo, ¿no? Que fue incluso a una muerte, y muerte de cruz, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros podamos comprenderlo es precisamente porque Dios nos ha dado su Ruach, ¿verdad? Su Ruach HaKodesh, nos ha dado su poder, su inteligencia, su mente, para poder comprender estas cosas. Pero los hermanos, hay hermanos, ¿verdad?, que todavía no logran entender este punto,
como el que el Señor fue a una cruz, o la gente, ¿no? La gente común, la gente que conocemos, amigos, familiares, que no quieren aceptar a Cristo, no pueden comprender esto Pastor, perdone que lo voy a interrumpir un momentito. Hermanos, solo les suplico, hermanos, les suplico a todos, por favor, que pongan en mute su... Perdón, pastor. Si me pudieran hacer favor, hermanos, de poner en silencio sus micrófonos porque todo el ruido de su medio ambiente se escucha. Él siendo Dios, Él se hizo hombre. Él es la imagen. Cristo es. ¿Qué dijimos que era? ¿De dónde nace ese deseo y ese anhelo de crear? Del amor. Pero no se puede ver, no lo podemos percibir. Acordémonos que Dios es infinito, a Dios nadie le puede ver. Dios en su esencia, tal como es, ¿verdad? No se le puede ver. No se puede. Lo único que pudo hacer Dios, su sabiduría, lo que lo vio hacer eso, es que su Hijo Jesucristo, o sea, Él mismo, se disminuyera, ¿sí? Él disminuyera y se hiciese hombre, ¿verdad? Para entonces poder ir a una cruz y morir por cada uno de nosotros. Entonces, esta humillación de la que habla la palabra de Dios es precisamente el hecho de que Él, siendo Dios, imagínense en la eternidad, Dios sabía que el hombre iba a pecar, que su creación iba a fallar, y Él quería preservar su creación. Entonces dice el Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo a mi creación mantenerla siempre conmigo? Pero hay leyes, ¿verdad? Eternas, leyes de Dios, leyes infinitas, ¿sí? En las cuales, bueno, el pecado no tiene o no tenía por qué estorbar, ¿sí? Pero a fin de cuentas vino y estorbó y echó a perder parte de la creación de Dios. En este caso, el Señor dice, yo no los voy a dejar así. ¿Cómo le hago? ¿No? Y al Señor, en su sabiduría, en su plena sabiduría, Dios decide hacerse hombre. ¿Cómo Dios va a hacerse hombre? Es definitivamente el problema también de muchos hermanos, de muchos pastores, predicadores, que no entienden que Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Jesús viene siendo el amor manifiesto de Dios. Es la forma en que Dios va a manifestar su amor, ¿verdad? La forma como Dios va a manifestar su amor a través de Jesucristo. Porque Él es el que le ha dado a conocer, ¿sí? Él es el que por Cristo sabemos que Dios existe, ¿sí? Bueno, ok, entonces eso es Gulgaltá, la capacidad única, ¿sí?, de humillarse a sí mismo, la capacidad única que tiene Dios de alejarse de su esencia, ¿sí?, de su esencia y hacerse hombre, como tú y como yo. Entonces, ya de acuerdo a esto, ¿sí?, vamos a explicar un poquito más a detalle también por qué se le decía el cráneo, qué tiene que ver el cráneo, ¿verdad?, con todo esto. Ok, voy a hacer un dibujito, ¿sí?, precisamente de un cráneo. Vamos a ver.
está así. Baja aquí. Baja. Baja así. Aquí tiene, ¿verdad? Porque es el... ¿Sí? Ok. Ahí está. Ahí tenemos el cráneo. ¿Ok? Ahí tenemos un cráneo. ¿Por qué se le conocía? ¿Qué tiene que ver el cráneo, el Gulgata, con todo esto? Bueno, muy interesante, porque, fíjense bien, aquí en el cráneo se encuentra el cerebro, ¿verdad? Ahí está, partido. Ahí está, ¿sí? Ahí está el cerebro. Ok, muy bien. Siguiente. Este cráneo tiene su cerebro, ¿verdad? Fíjense bien. Al cerebro se le conocía, ¿sí?, como la sabiduría visible de Dios. ¿Sí? El cerebro se consideraba en el contexto, estoy hablándote desde el punto de vista del contexto judío, histórico, ¿verdad?, del siglo I. ¿Sí? Al cerebro se le conocía como la sabiduría visible de Dios. Ajá. Eso era el cerebro. Fíjense bien. Ahora, en este espacio entre el cerebro y el cráneo, ¿sí?, se consideraba que había un espacio de aire, ¿sí? Un espacio de aire. Ahora, antes de seguir, esta sabiduría visible de Dios, esta de aquí, que es la del... ¿Cuál es la sabiduría visible? ¿Dónde nosotros podemos ver y palpar la sabiduría de Dios? ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos observar nosotros? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde vemos nosotros la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios nosotros la vemos en la Torah. ¿Sí? En la Torah nosotros vemos la sabiduría visible, porque la podemos ver, ¿sí o no? Podemos ir a la palabra, ¿sí? Podemos leer y sabemos, ¿verdad?, que la Torah o la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos tienen la misma autoridad, todo es exactamente igual. Bueno, en la Torah está la sabiduría de Dios. La sabiduría que nosotros, los seres humanos, podemos ver, podemos palpar. ¿Eh? Ahora, esto era el cerebro, ¿verdad? Esto era el cerebro. Entre el cerebro y el cráneo, ¿sí?, se consideraba que había un espacio, ¿sí?, un espacio, a este espacio se le conocía como la sabiduría insondable. Insondable, ¿sí?, de Dios. La sabiduría insondable de Dios. O sea, es la sabiduría en la cual no se puede llegar al fondo de ella. A no ser
que cada uno de nosotros vayamos con Dios, ¿verdad? Y le pidamos revelación. Ajá. Señor, no le entiendo, no, ¿verdad? No capto esta palabra. Por favor, Dios, enséñame. Por favor, Dios, dime. Por favor, Dios, muéstrame. Y entonces, esta sabiduría, ¿sí?, insondable de Dios. Hay una anécdota, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado de Spurgeon, ¿sí?, este extraordinario predicador inglés, de finales de 1900, ¿verdad? Él, Spurgeon, dice que cuando él no podía entender algún pasaje de la Biblia, ¿sí?, se quedaba horas y horas estudiando, ¿no? Porque sabemos que Dios revela muchas de las cosas, mucha de su revelación es a través del Espíritu, ¿sí? Es a través de poder investigar, de poder ver, de poder considerar la misma palabra para poder comprender, etcétera, con paralelismos. De esta manera, Dios te puede revelar pasajes difíciles, comprenderlo. Pero también, como te decía yo de Spurgeon, ¿él qué hacía? Dicen que, por ejemplo, se dormía, decía, Dios, por favor, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, se quedaba dormido y cuentan que su esposa, en las noches, lo oía que hablaba, ¿no? Oía que empezaba a hablar, y entonces la esposa se despertaba y empezaba a escribir todo lo que Spurgeon decía, ¿no?, en su sueño, ahí durmiendo, lo escribía. Al otro día, cuando se despertaba, le decía a su esposa, oye, Haddon, anoche empezaste a hablar, yo no sé de qué era, pero lo único que sí, mira, esto fue lo que dijiste, ¿no? Y empezaba a dictarle, a leerle lo que él había dicho esa noche. Es fantástico porque dicen que Spurgeon se ponía muy contento, muy feliz, porque era la respuesta que él estaba buscando, ¿sí?, para entender el pasaje que estaba él estudiando. ¿Sí? Sus estudios son unos poemas así larguísimos, poema. ¿Sí? Hace muchos años yo lo estudié durante muchos años. No puedo abrir el baño. Pero bueno, ¿no? Hay unos que malinterpretan a Spurgeon actualmente, con esto del calvinismo, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, esta sabiduría insondable de Dios, Dios la puede revelar, ¿sí? Y se le conocía a esta sabiduría insondable de Dios, se le conocía como la corona, ojo, a esto se le conocía como la corona de gloria. Esta era la corona de gloria, ¿sí? Cuando dice la Biblia, ¿no?, que Dios nos va a llevar y lo vamos a esperar en el aire, ¿sí?, a eso se le conoce como la corona de gloria, en el aire, ¿sí? O sea, cuando Cristo venga, va a ser su gloria, su corona de gloria, lo que vamos finalmente a ver. Ok, entonces, recapitulando, el cerebro representaba la sabiduría visible de Dios, que nosotros tenemos en la Torah. El espacio se le conocía como el aire, porque aquí se decían que había aire, ¿sí? Se le conocía a este aire como la corona de gloria, ¿sí? La corona de gloria, que era la sabiduría insondable de Dios. Esa sabiduría muy profunda, la cual Dios la revela, ¿sí?, a través del estudio, a través de la investigación, a través de clamarle a Dios, Dios, por favor,
tú dame esta sabiduría, explícame, ¿no? Y Dios viene, te explica qué pasa. Llega a tu mente, llega a tu mente. Ok, pero ahora, ¿verdad? Queda un tercer punto, que es precisamente, está el cerebro, está el espacio, y luego después de él viene el cráneo. El cráneo. Ese cráneo se conoce como Gulgaltán, ¿verdad? Bueno, ese Gulgaltán viene siendo ahora la sabiduría, como empezamos en el estudio, la sabiduría incomprensible de Dios. La sabiduría incomprensible. ¿Por qué Él decidió hacerse hombre? ¿Por qué Él mismo decidió humillarse de esta manera? ¿Por qué Él decidió ir a una cruz? No lo entendemos, no lo comprendemos. Hay muchos que se la pasan en su vida y en un conflicto de que si Dios, que si Jesús es el Hijo, que por qué dice que es el Hijo, que si por eso entonces no es Dios, que por qué dice la Biblia, y hablan de otros temas, otras cosas, ¿no? Que bueno, se hacen pelotas. Quieren comprender lo incomprensible, como Dios se hizo hombre. Y bueno, hay forma de poderlo interpretar, ¿verdad? Pero vamos, y sobre todo, que el Señor haya ido a una cruz a ser humillado, porque el Señor fue humillado. El Señor, yo no sé si, por ejemplo, a ti y a mí, en algún momento de la vida, alguien se acercó, ¿verdad? Alguien se acercó y te dio un, así, en la cabeza, ¿no? Así, ¿no? Y tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó? Es humillante, es humillante. Al Señor le pegaron con una caña, lo escupieron, hablaron mal de Él, tenía mala fama, acuérdate. Fue muy humillado, se burlaron de Él, ¿sí? Oh, rey, le pusieron una corona de espinas, ¿sí? Lo vistieron con púrpura. Eso es humillación. ¿Y qué dice la palabra? Cayó, ¿no? No abrió su boca, ¿sí? Sino como un cordero, ¿verdad? Fue al matadero. No abrió su boca. Esa capacidad de mantenerse callado, ¿verdad? No decir nada, no hacer nada. Ir a una cruz, y todavía en la cruz, los que pasaban le injuriaban y decían, bájate, tú que hacías tantos milagros, que hacías tantas cosas, bájate y te vamos a creer, ¿verdad? Ahí los dos que estaban a su lado también. Entonces, ¿por qué Dios, Él todopoderoso? Porque Él es en su sabiduría. Él quiso. Y con esto terminamos. Gulgaltá es la voluntad de la voluntad. El deseo, ¿verdad? El deseo que trae satisfacción. ¿Sabes qué? El Señor, deseo morir por ti. Él deseó, anheló, y este morir por ti te trajo satisfacción. ¿Sí? Todo se completó, ¿verdad? Todo se cumplió. Fue una cruz, murió, ya se acabó. Todo se ha cumplido. A tal grado que Él muere, es sepultado y al tercer día resucita. ¿Sí? Él deseó e hizo. Él creó, pero también Él deseó que morir. ¿Y dónde muere? En el Gólgota.
Esto es fantástico. Él muere en Gulgaltá. Él estaba dando un mensaje donde él estaba diciendo, ustedes no comprenden, no entienden, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí muriendo? ¿Por qué estoy aquí? Dice en 1 Corintios también que los judíos piden señal. Piden señal, ¿sí? Ellos piden señales. Y los griegos sabiduría. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde está Tomás y les dice, yo si no veo las señas de sus clavos, yo no voy a creer? Pero hemos sido muy drásticos con Tomás, porque dice en Marcos que todos no creyeron. ¿Sí? No nada más Tomás. Él sale ahí, ya lo bautizaron como el incrédulo y ya no se le quitó, ¿verdad? Pero no podemos ser tan duros con él, porque todos no creyeron. Pero ¿qué sucede? Cuando el Señor se acerca y le dice, ¿verdad? Aparece ahí, después de una semana de una anterior aparición. Le dice, Tomás, ven. ¿Sí? No dudes. ¿Sí? No dejes que la duda permanezca en tu mente. Mira, ven, aquí están mis señas. La señal del verdadero Mesías es la señal de la cruz. La señal del amor. ¿En dónde? En una cruz. Eso es incomprensible. ¿Cómo voy a poder comprender esto que Dios hizo? Bueno, esa es su señal. Cuando venga el otro en la va a darse y va a hacer señales y todo ello. Pero la verdadera señal del verdadero Mesías va a ser la muerte y muerte de cruz. ¿En dónde? En el Gólgota. ¿Sí? Porque Él deseó y Él anheló y quiso morir por ti y por mí para darnos salvación y que su creación continuara. Y un día el Señor vendrá, ¿verdad? Y restaurará todas las cosas y vendrá la eternidad futura, ¿no? Entonces, pues esto es a grandes rasgos lo que es Gulgaltá, lo que es el Gólgota, su origen, cómo se entendía y finalmente qué relación existía entre la calavera y la sabiduría de Dios y su deseo y anhelo de ir a una cruz y morir precisamente, es una diosdencia, precisamente morir en el Gólgota, ¿verdad? Entonces, esto es lo que puedo compartirles en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Qué enseñanza más hermosa. Permítame, solo voy a volver a colocar todo para poder hablar. Hermosa, hermosa enseñanza. Muchísimas gracias, pastor. Un poco accidentados aquí con todo el asunto técnico, pero creo que la profundidad de lo que usted nos acaba de enseñar es inmensa. Realmente es para no quedarse con esto por encimita. Es verdaderamente hermoso. Pablo lo define como el puritito afecto de su gracia, ¿verdad? De su voluntad, de su querer. Y yo quisiera, ya que tenemos unos cuantos minutitos más, ampliar un poquito con el permiso suyo, pastor, porque la explicación quedó por más hermosa, pero en relación a lo que hemos venido estudiando, me parece lindo poder añadir que en el principio se habla del Elohim, porque como bien lo dijo el pastor, es el conjunto de todas las cualidades del Eterno, pero por sobre todo y sobre todas ellas, como una sombría englobándolas todas, el amor. Y es por eso que Juan, como usted bien lo señaló, dice Dios es amor, Elohim es amor. Y en clase hemos estudiado varias veces lo que quiere decir dar, ¿verdad? Por eso dio a su hijo, a su propia corporalidad, no dio a otro, se dio a sí mismo.
Y en esto que, como usted bien lo señala, es algo que realmente ese amor que no podemos entender, ese amor que excede nuestra comprensión. Sí hay un par de versículos en el libro en la carta a los Hebreos que me gustaría que leyésemos, y es precisamente lo que ejemplifica lo que usted nos señaló. Y es en Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 14, y dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a nosotros, ¿verdad? Y es que es de entender que, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 6, Dios mismo comprometió su palabra jurando por sí mismo, porque no había otro mayor. Y al estilo de la usanza de aquella época, esto era hasta la muerte. Lo que se pactaba era con juramento hasta la muerte. Y si así debía de hacerse para cumplir el juramento, pues así se hacía y así se hizo. Y a manera de prefiguración vemos claramente cuando en Génesis 15 es solamente la antorcha del Eterno la que pasa y no me extiendo más porque hemos hablado de este hermoso sacrificio, prefiguración de Jesucristo, entre las partes de los animales, ¿verdad? Partidos en dos, y ese es la llama del Eterno la que pasa, la antorcha, porque Él manda a caer en un sueño a Abraham, porque nosotros por supuesto que no podemos entrar en pacto ni sostener un pacto, menos delante del Señor, ¿verdad? Por nuestras fuerzas no podemos, pero Él sostiene su pacto, y esto se llama fidelidad. Esto es emuná, esto es fe, esto es lo que respalda nuestra vida. Por eso es que Oseas dice, mas el justo por la emuná vivirá. Y nosotros entendemos que no es de nosotros, sino es de su gracia, del puritito afecto de su gracia, de lo que nos acaba de explicar el pastor, ¿verdad? Y dice, permítame, vamos también por favor a Hebreos 12:2. Y es que nos hizo con una sola ofrenda, es decir, de Él mismo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es a nosotros, porque si Él no hubiese muerto en ese pago sustituto por nuestra vida, nosotros jamás hubiésemos alcanzado esta perfección de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Y Hebreos 12:2 dice, vamos a ver, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que ese gozo llevaba tu nombre, ese gozo llevaba mi nombre, ¿verdad? Puesto delante de él. Y solo así entendemos que la descripción que leímos la semana pasada, que está plasmada en 1 Corintios capítulo 13, hable acerca de Jesús. Jesús, como usted lo expresó perfectamente, pastor, Dios es amor, amor es Dios, es una ecuación, ¿verdad?, de términos igualitarios, ¿verdad? Y está expresada precisamente en Corintios. Y por eso es que iniciamos leyendo Colosenses acerca de dejar nosotros el hombre viejo colgado en la cruz y revestirnos de Cristo, ¿verdad? A esto hemos sido llamados. Por supuesto que no es porque seamos muy bonitos, muy capaces, muy elocuentes, sino regresamos, ¿verdad?, al puro afecto de su gracia, de su favor, de su misericordia, de ese regalo que nosotros, por supuesto, no merecíamos, porque lo que merecíamos, pues, era la cruz. Así que ha sido una mañana por demás enriquecedora. Muchísimas gracias, pastor, por hacernos tiempo para compartir de todo lo que el Señor le ha regalado. Muchísimas gracias también, Carlos, Silvita, me parece que ya se desconectó, los hermanos que se desconectaron también y quienes nos ven aquí por la grabación y que más tarde también se irán uniendo. Pues quiero despedirme con el favor del Señor. Nos vemos la semana entrante en otra cita más, estudio de Apocalipsis. Pues nos toca si el Señor todavía nos tiene aquí sobre esta tierra, el mensaje a Filadelfia.
Así que reciban un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga. Carlos hasta Huehue, Pastor hasta México, son bienvenidos siempre y nos seguimos. Bendiciones, shalom. Adiós, bendiciones. Bendiciones. Bye. Dios los bendiga.